A comenzar con la unidad 4, donde vamos a hablar acerca de la información básica que nosotros requerimos para el diseño de una red de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes conozcan la información básica que es necesaria para llevar a cabo el diseño de una red de agua potable. Esto tiene una gran connotación, sobre todo en el cálculo de la red, toda vez que la información que, como ustedes van a poder ver durante esta clase, que se requiere para diseñar una red es bastante amplia. O sea, no es simple, es una información que requiere de estudios de campo y bueno, tiene una amplitud muy grande a los efectos del diseño. En primer lugar, vamos a ver cuál es la información básica que se requiere para el diseño de una red de distribución de agua. Bueno, al diseñar una red de distribución de agua es aconsejable que nosotros efectuemos el estudio más completo de la zona de cobertura, de manera que podamos tener un conocimiento general sobre las condiciones locales donde se va a implementar este sistema de distribución. Al inicio de los trabajos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de obtener todos los planos y la información que exista acerca de la zona de estudio. Información que puede estar disponible en las oficinas municipales y organismos regionales de planificación. O sea, nosotros vamos a encontrar mucha información en la municipalidad, en la alcaldía, que es donde supuestamente deben manejar toda la información del área de cobertura, puesto que es responsabilidad de la alcaldía la administración de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recabar fundamentalmente? Bueno, en primer lugar, el plano planimétrico, donde estén toda la distribución de las calles, los manzanos, las unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona. Este plano planimétrico, si usted va a la alcaldía, a las alcaldías generalmente usted encuentra este plano planimétrico. Ahora, el segundo plano que nosotros debemos recabar es el plano topográfico de curvas de nivel. Este ya es un poco más difícil encontrarlo generalmente en las municipalidades porque no está disponible en su totalidad. Puede ser que tengan alguna información parcial, pero no total. Pero si pudiéramos contar con el plano topográfico, bueno, pues es ideal. Para nosotros el plano topográfico en este tipo de proyectos es fundamental. En caso de que no existiera esta información, entonces, bueno, pues nosotros vamos a tener que subcontratar empresas para que realicen estos trabajos en el terreno. De manera general, la información que nosotros tenemos que recopilar para llevar a cabo a buen término el diseño de una red de distribución de agua potable es la siguiente. En primer lugar, debemos tener un mapa planimétrico de toda el área de cobertura que lógicamente va a incluir o va a abarcar nuestro proyecto, donde se definan las calles, los manzanos, las unidades vecinales u otro tipo de diferenciación de la zona donde será ubicada la red. Este plano es fundamental. Ahora, puede ser que ustedes encuentren este plano en las municipalidades, pero lo más probable es que no esté actualizado el plano. ¿A qué me refiero con que no esté actualizado el plano? Nosotros vamos a tener, como ya ustedes conocen, usuarios en la red que van a ser los domicilios, los comercios, las industrias y las instituciones. Sobre todo los comercios son los más,
o sea, los que más pueden cambiar en un área específica. Entonces, cuando nosotros mandemos a hacer el estudio topográfico, debemos recomendarle a al personal que va a hacer el levantamiento de campo, darle un plano y que ellos nos indiquen con un cuadrito donde detecten un consumo diferente a un domicilio. Por ejemplo, si en esta esquina hay una escuela, que ellos pongan escuela. Si aquí hay un restaurante, que pongan restaurante. De manera que nosotros podamos ir levantando la información actualizada, porque lógicamente nuestro sistema tiene que incluir dentro del caudal que vamos a entregar a la red todos los posibles consumidores para que cada uno pues pueda suministrársele el agua que requiere. En segundo lugar, es que están entrando personas. En segundo lugar, debemos contar con un plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel, como se ven aquí, espaciadas cada 50 centímetros o menor. Y digo o menor, ¿por qué? Porque hoy en día el Autodesk LAN, los programas que se utilizan para simular la topografía, te permiten dar espaciamientos de 10, de 15, de 20, o sea, el espaciamiento que tú les pidas, entonces ellos te reproducen las curvas para ese espaciamiento. Entonces, mientras menor sea el espaciamiento entre curvas, lógicamente que ese plano nos va a aportar mayor información topográfica. Si el área fuera muy grande, nosotros podemos tener, siempre debemos tener un plano de todo el área de cobertura con curvas de nivel. Ahora, si queremos el área es muy grande, podemos dividir el plano, por decirle, en 4, en 6, y bueno, pues entonces tener nuevos planos con escalas de más detalle, entre la escala de 1 en 2000, a 1 en 100.000 o 1 en 500 en definitiva. Pero este plano es fundamental. ¿Por qué es fundamental este plano? Bueno, con este plano de curvas de nivel, como podemos ver aquí, ¿cuáles son los puntos más altos? Los puntos más altos son estos. Este es el 401, es la curva más alta. Normalmente en los puntos más altos, vamos a ver y vamos a aprender durante este curso, en los puntos más altos del área de cobertura, en la red se le debe colocar válvulas ventosas. ¿Por qué? Porque en esos puntos altos siempre tiende a acumularse el aire que ingrese a la red. Y por su defecto, en los puntos más bajos, bueno, pues hay que colocar válvulas de purga. ¿Por qué? Porque en esos puntos más bajos tiende a acumularse los sedimentos que pueda transportar el agua. Recuérdense ustedes que el agua potable admite sólidos totales hasta 1000 miligramos por litro. Entonces estos sólidos pueden ser objeto de acumulación en los puntos más bajos de la red. Otra información que nos da en este caso el plano de curvas de nivel, si ustedes me preguntaran a mí, ¿dónde ustedes van a colocar, dónde usted va a colocar el tanque de almacenamiento? Siempre yo lo colocaría en los puntos más altos, de cota topográfica más alta. ¿Por qué? Porque aun cuando sea un tanque que tenga que elevar sobre el nivel del terreno, no es lo mismo que yo lo eleve de la cota 401, por decirle, a que lo eleve de la cota 397. La altura que va a tener el tanque aquí en 397 va a ser mucho mayor que en 401 y por ende va a ser mucho más costoso. ¿Está bien? Entonces, esa es la importancia que tiene este plano de curvas de nivel. Por otro lado, debemos tener información sobre los niveles freáticos en la zona de cobertura. ¿Por qué? Fíjense ustedes, miren esta imagen, ellos están cavando una zanja y se les va llenando de agua. Entonces, cuando esa zanja se llena de agua, lógicamente que no se puede trabajar adecuadamente. Es muy difícil poder hacer las instalaciones con una zanja inundada de agua. Pero además, cuando nosotros tenemos niveles altos
niveles freáticos altos que van a sobrepasar la tubería, la cota de corona de la tubería, pues estos niveles en época de lluvia suben y y bueno, cuando deja de llover comienzan a bajar. Entonces, en esas subidas y bajadas, si yo los relleno con arena, que es lo que normalmente se realiza en el contorno de la tubería, estas arenas con las subidas y bajadas de nivel pueden ser lavadas por el terreno natural y entonces eso podría ocasionarme asentamiento de las tuberías y lógicamente que éstas se puedan zafar. Entonces, no solo la presencia del agua me impide la buena colocación o los buenos trabajos de colocación de la tubería, sino que también me puede influir en el material con el cual yo tengo que rellenar la tubería. En ese caso, tendría que cambiar la arena por un material granular. Y además, para poder hacer los trabajos adecuados sin la presencia del agua, voy a tener que prever, en este caso, equipos para la extracción del agua en la zanja durante la etapa que duren la ejecución de los trabajos. ¿Está bien? ¿Quién me da esta información sobre los niveles freáticos? Cuando yo mande a hacer los estudios de suelo, porque yo necesito hacer estudios de suelo para saber qué tipo de terreno tengo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el costo de excavación de un terreno arenoso, de tierra negra o arcilloso, etcétera, a la excavación de roca. Entonces tengo que prever el tipo de excavación y los costos reales para poder realizar el trabajo de excavación de la zanja. ¿Está bien? Y ahí aprovecho y si ellos detectan el nivel freático, pues lógicamente como ellos toman muestras, ellos pueden detectar si hay agua o no hay agua y a qué profundidad se encuentran esos niveles freáticos. ¿Está bien? En cuarto lugar, necesito datos actuales de la población regional y local, los mismos que podrán ser adquiridos del INE. Yo tengo que ir al INE en el lugar donde me encuentro. Si estoy en Santa Cruz, al INE Santa Cruz. Si estoy, por ejemplo, en La Paz, al INE de La Paz. Y entonces debo solicitar en el INE. En primer lugar, vamos a suponer de Santa Cruz, voy a diseñar la red de Warner. Tengo que pedir cuál es la población actual que tiene Warner. Esa información la maneja el INE. El INE te entrega la información gratis, sin costo. Lo más que te podría cobrar es que si tú no llevaste dónde guardar la información, pues entonces ellos te podrían ceder un CD y lógicamente tendrían que pagar el costo del CD. Pero la información es gratis. Ya que estoy averiguando la población actual, pues entonces averiguo cuál es el índice o la tasa de crecimiento de la localidad donde voy a hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque eso es importante para proyectar mi población futura. Y por otro lado, le solicito el modelo matemático que ellos emplean para procesar la información. Que como ya vimos, en Santa Cruz, como vamos a ver, y en Bolivia, el modelo que se utiliza normalmente es el modelo de crecimiento geométrico. Bueno, en el quinto lugar, debo hacer una evaluación del crecimiento de la población y del periodo de alcance del proyecto, el cual se define a partir de ingresar con la población actual que obtuvimos del INE en la norma boliviana para definir el periodo de diseño del proyecto. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Vamos a ver en la próxima clase de que la norma boliviana me da una tabla de donde yo puedo ingresar en esa tabla con la población actual. Vamos a suponer, voy a hacer el proyecto de la red de distribución de Warner. Yo ingreso en esa tabla con la población actual y esa tabla me va a definir el periodo de diseño o de alcance del proyecto. Entonces vamos a suponer que ingresé y me da que es 20 años, entonces el periodo de diseño o de alcance del proyecto va a ser de 20 años.
En el año cero yo voy a tener la población actual que es con la que estoy ingresando, pero para el año 20 voy a tener que calcular cuál va a ser la población futura que se me va a sentar hasta ese año 20. Entonces yo voy a dimensionar mi red para la población futuro de diseño y no para la actual. ¿Por qué? Porque mi red yo la estoy diseñando para que admita en estos 20 años el total de la población que se puede asentar. ¿Está claro? Bueno, pero eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Por otro lado, tengo que hacer una delimitación del área de cobertura de la zona en hectáreas. O sea, esto es importante porque yo lo que debo solicitarle a la empresa que me está contratando, cuál es la poligonal que marca el área de cobertura que ellos quieren que yo le efectúe el diseño de la red de distribución. ¿Y por qué eso es importante? Y esto tiene que quedar como un límite espacial. O sea, que mi red va a satisfacer la demanda y las necesidades de toda la población que se asiente en esta área de cobertura. Si quieren hacer una ampliación a otra área fuera de esta área de cobertura, lógicamente que la red ya no va a funcionar igual. Entonces, es importante que quede claro para nosotros y para la empresa, sobre todo, que le vamos a hacer el proyecto, cuál es el área que quieren que nosotros le cubramos con el diseño de la red de distribución. Como séptima información, yo necesito hacer una determinación cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Necesito determinar la calidad que tiene el agua. Y para ello voy a tener que tomar una muestra, lógicamente, y llevarla al laboratorio de hidráulica. Y además, necesito además determinar cuantitativamente el agua que tiene la fuente. Cuando digo cualitativa me refiero a la calidad. Tomar la muestra, llevarla al laboratorio de calidad y bueno, pues lógicamente a hacerle los estudios que ya ustedes conocen. Y necesito además determinar cuantitativamente la cantidad de agua que me puede ofrecer a mí la fuente. ¿Por qué? Porque puede ser que el agua sea muy buena, de muy buena calidad, pero puede ser también que la cantidad de agua que yo dispongo sea inferior a la demanda de la población. Entonces, en ese caso, voy a tener un déficit de agua, por lo que voy a tener que buscar alguna fuente alternativa para complementar la demanda de agua. ¿Se entendió? O sea que yo siempre voy a tener que estudiar la fuente desde el punto de vista de verificar su calidad y desde el punto de vista de ver su cantidad de agua que puede ofrecerme para dotar a la población. En otro punto, debo hacer un levantamiento completo del sistema de abastecimiento de agua existente, donde se indique la capacidad nominal del mismo. A ver, puede ser que a mí me digan diseñar un sistema de agua para una comunidad que donde ya están asentados los comunarios, solo que ellos toman el agua de manera individual de donde la pueden captar. Y ahora lo que quiere es que nosotros le hagamos un diseño de una red para que le podamos entregar el agua a esos usuarios con la calidad y las cantidades que demanda la normativa boliviana. Ahora bien, si esa población ya existe en el lugar, en una comunidad, etcétera, pero que no tiene un sistema de distribución de agua, lógicamente que si ellos ya están en el lugar, ya hay presencia en el lugar, es evidente que ellos de algún lugar, ellos están tomando agua. ¿Por qué? Porque sin agua nadie puede vivir.
Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos hacer es un levantamiento completo de su sistema, de cómo se abastecen de agua. Y entonces, por ejemplo, vamos a visitar uno o más domicilios y lo primero que le vamos a preguntar a esas personas es que de dónde ellos sacan agua para beber. Probablemente en un domicilio me digan, yo tengo una noria en el patio y saco con un baldecito agua de esa noria. Ah, ya nos están dando qué cosa, nos están dando una posible fuente. Si sacan agua de un pozo, es porque hay agua subterránea. Ya tenemos una posible fuente. Pero probablemente vamos a otra casa y esas personas nos digan, ah, no, acá atrás una quebrada donde pasa agua y yo de ahí cojo el agua para dotar a la población. Entonces ya me está diciendo que hay en el lugar otra posible fuente que, por ejemplo, puede ser una quebrada de un río. ¿Está bien? Ahora vamos a suponer que yo voy a donde está a una casa y entonces le pregunto dónde ellos sacan el agua y me dicen, yo las traigo el agua de un pozo. Ah, bueno, entonces ahí ya vamos a empezar a cuantificar o sacar la dotación que ellos están consumiendo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero que yo le puedo preguntar es, bueno, si usted saca agua de un pozo con un balde, ¿cuántos baldes usted saca al día? Y vamos a suponer que ellos me dicen, yo saco con 10 baldes al día es suficiente. Ah, saca 10 baldes por día. Entonces, lo segundo que le voy a preguntar, ¿qué capacidad tiene su balde? Entonces, vamos a suponer que me responde, mi balde tiene una capacidad de 10 litros. Ah, si saca 10 baldes en el día, lo voy a multiplicar por los 10 litros que tiene el balde y entonces eso se me van a ir los baldes con los baldes y me quedan que son 100 litros día que ellos consumen. Entonces ahora mi otra pregunta viene a decirle, bueno, ¿cuántas personas viven en este domicilio que son los que consumen esos 10 baldes diarios? Ah, parece que me diga, no, somos dos personas, mi esposa y yo. Ah, son dos personas. Ah, entonces divido los 100 litros por día, los 100 litros día, perdón, entre dos habitantes y entonces me queda qué cosa que son 50 litros por habitante por día. Y esa es su dotación que es 50 litros por habitante por día. Entonces de esa forma ya yo estimo una dotación actual que cuando yo vaya a la norma, a la tabla de la norma, me puede servir para poder definir, porque la norma me da un rango de valores de dotación. Entonces me puede servir para saber en el rango donde me muevo y qué valor debo adoptar, como yo les voy a hablar en su momento. ¿Está bien? Entonces esto es hacer un levantamiento de lo que es la distribución de agua en su lugar, que nos puede permitir, como ya les dije, identificar posibles fuentes y obtener una dotación actual. ¿Está bien? Bueno, otro de los elementos que es importante y que nosotros debemos hacer ese levantamiento es levantar las condiciones sanitarias de la localidad. ¿A qué se refiere eso? Nosotros debemos evaluar cómo se evacúan las aguas residuales en los domicilios. Y ustedes me podrán preguntar o se podrán estar preguntando, pero ¿y para qué me interesa a mí dónde echan las aguas residuales si yo lo que les voy a diseñar es la red de agua potable? Ah, no, eso es un error, la pregunta que me están haciendo. ¿Por qué? Porque ¿dónde es que nosotros vamos a colocar nuestra red de agua potable? Va a ir a 1 metro, como vamos a aprender, del cordón de la acera, de aquí a 1 metro y a 80 centímetros de profundidad. Si se rompiera el agua potable, seguro se va a mezclar con esta agua residual. Y si se mezcla con el agua residual, pues entonces
puede adquirir gérmenes patógenos esa agua y lógicamente podemos enfermar la población. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Ya. No es que yo voy a diseñar para resolver este problema del agua residual en las calles. No. Yo lo que voy a advertir como una recomendación en mi proyecto, la primera recomendación final que yo voy a hacer es que esta red no se ejecute o no se construya hasta tanto se resuelva el problema de la disposición final en las cunetas de las calles. Lo cual no significa que van a construir primero la red de alcantarillado. No, pero sí pueden estas aguas, en vez de tirarla a la cuneta de las calles, de repente decirle construyan su tanque séptico y su pozo absorbente y eviten que esto ocurra porque se puede contaminar el agua potable para el consumo. ¿Está bien? Entonces son un elemento fundamental. Bueno, por otro lado, se deben obtener datos de la economía regional y local. Bueno, ¿por qué es importante conocer la economía de la zona? Bueno, en primer lugar, para conocer el ingreso per cápita por familia que se asientan en el lugar del proyecto. O sea, estos son estudios previos que uno realiza al diseño, que son estudios socioeconómicos que se le conoce. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber cuál es el ingreso, poder lograr el ingreso per cápita promedio por familia. ¿Por qué? Bueno, pues para definir la magnitud de las obras que nosotros vamos a diseñarle y ejecutar para la distribución del agua. O sea, yo puedo tener una red de agua potable tan sofisticada que yo las válvulas las puedo, por un sistema de interfase entre la computadora y una electroválvula, abrirla desde una oficina con un clic en mi computador. Ahora, ¿cuánto cuesta eso, no? ¿Cuánto serán los costos de operación que generará eso? Los costos de construcción. Entonces, ¿podrán con sus ingresos per cápita pagar ese servicio tan sofisticado? No pueden. Entonces, si no pueden, entonces yo no le voy a diseñar ese sistema sofisticado, sino que yo le voy a diseñar un sistema que esté acorde a, a los requerimientos de pago del servicio que ellos puedan cubrir con sus ingresos per cápita. Miren, no nos olvidemos nunca, y de eso no nos podemos olvidar, de que el dinero que ingresa en una familia, lo primero que se utiliza es para la alimentación. Después está el dinero que se utiliza para vestirse, porque la gente no puede andar desnuda en la calle. Después está el dinero que se utiliza para mandar los niños a la escuela. Y después vienen los servicios básicos. O sea, que los servicios básicos vienen a ser en orden de prioridad su cuarta prioridad. ¿Está claro? O sea, en cuanto a la distribución de salario. Entonces, por eso, yo no puedo diseñar un sistema que ellos no puedan o no tengan capacidad de pago para sustentar con sus aportes el servicio que se le está prestando. Si yo diseño un sistema que supera la capacidad de pago de la población, lógicamente que lo que puedo esperar de ese sistema es su fracaso. Y es tan complejo como que si no, la gente no tiene dinero para que se le coloque una cometida en su casa, entonces voy a tener que hacer piletas públicas en la esquina y que ellos acarreen el agua de la esquina hasta su casa.
Así es de razonable el análisis que uno tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es muy importante obtener los datos de la economía regional y local. Por otro lado, se deben obtener datos generales de la localidad relacionados con el clima. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente que yo voy a tener que ejecutar estas obras en época de seca y no en época lluviosa. Porque imagínense cavar zanja en época lluviosa, llueve y se te llena la zanja. Saca el agua y te vuelve a llover y se te llena la zanja. Los costos serían invaluables, ¿no? Serían muy grandes los costos de construcción. También es necesario tener en cuenta la temperatura, la hidrología. ¿Por qué? Porque la hidrología es la que me va a mí a determinar la capacidad de entrega de la fuente. ¿Está claro? Yo voy a tener que hacer un estudio hidrológico. ¿Por qué? Porque puede ser que una fuente, un río, por ejemplo, en época de lluviosa, me es capaz de entregar lo que necesito para dotar a la población. Pero en época de seca, a lo mejor es deficitaria para entregar el agua de consumo de la población. Entonces eso me puede llevar a buscar otras fuentes alternativas o construir obras hidráulicas como que construir una presa para almacenar agua en época lluviosa y poder satisfacer las demandas de agua en época de seca o de estiaje. La vegetación también juega un papel importante, así como las infraestructuras que yo pueda tener en el lugar donde voy a diseñar mi sistema de distribución. Como punto 12, esto es algo que ustedes no pueden nunca obviar, y es obtener información sobre las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que tengo que buscar cuál es la dotación de agua que me recomienda la norma para el lugar donde voy a ejecutar el proyecto. Voy a necesitar contar con las normas constructivas, con las normas de funcionamiento, como por ejemplo velocidades admisibles en las redes, las presiones mínimas y máximas, la profundidad de colocación de las tuberías, entre otros. Para ello se utilizan, en Bolivia se recomienda el uso de dos normas. La NB 689, que es esta que está aquí, que estoy siguiendo con mi puntero, donde es el reglamento técnico para el diseño del sistema de agua potable. O sea, es un reglamento donde me dan recomendaciones y formas, métodos para diseñar los sistemas de agua potable, y la norma NB 512, donde aparecen los requisitos de calidad de agua potable. ¿Está bien? Entonces, estas dos normas yo les recomiendo que ustedes ya la bajen y la tengan en su computador para futuros trabajos que puedan ejecutar. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, debo obtener información acerca de las redes, de las instalaciones que estén soterradas en la zona. ¿Qué significa eso? Yo voy a construir, voy a diseñar una red que es nueva. Pero yo tengo que saber si donde yo voy a localizar, voy a colocar mi red, no existen instalaciones de gas soterradas, instalaciones eléctricas o instalaciones telefónicas, para evitar lo que se conoce con el nombre de las conexiones cruzadas, sobre todo para evitar problemas constructivos. ¿Qué tal que yo me cruce una tubería de agua potable en un plano y cuando vengan a ejecutar la obra con una maquinaria excavando, ¡pum!, le metan a la tubería eléctrica que está enterrada? Puede morir hasta el operario por electrocutar, se puede electrocutar.
Lo mismo pasa con una tubería de gas, lo mismo pasa con las tuberías de teléfono. Normalmente las tuberías eléctricas y de teléfono pasan por las aceras. La tubería de gas pasa entre la acera y el cordón. La tubería de agua potable, como vamos a aprender acá, está de pretiro o cordón de la acera a 1 metro y a 80 centímetros de profundidad. Y bueno, la de alcantarillado sanitario pasa por el eje de la calle y se mueve en profundidades entre 1 y 5 metros. Entonces, por eso es que es importante conocer la existencia o no de instalaciones soterradas. ¿Está bien? Obtener información acerca de las redes que están instaladas para evitar las conexiones cruzadas. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, esta tubería que está aquí, que se ve aquí de color medio negro, aquí se ve con un color medio plomo, etcétera. Esta es una tubería de agua potable. Y fíjense ustedes que por acá abajo de la tubería de agua potable más baja, porque lógicamente la tubería de agua potable está a 80 centímetros y la de alcantarillado se mueve entre 1 y 5 metros. Entonces fíjense ustedes que por acá abajo pasa la red de alcantarillado. Y esta que ustedes ven aquí es una cometida una cometida sanitaria donde se descargan las aguas residuales de los domicilios, comercios e instituciones hacia la red de alcantarillado. Entonces aquí clarito se ve, por ejemplo, una conexión cruzada. ¿Está bien? Entonces, lo primero que uno va a construir seguro es la de agua potable. Pero imagínense que no se haya previsto de la existencia o alertado de la existencia de esta tubería soterrada que se va a cruzar con la de alcantarillado. Cuando venga la máquina y le meta aquí para la excavación, va a destruir la tubería de agua potable, dejando sin agua, por lo menos hasta el momento de la reparación, a la población que se alimente de ella. Entonces, por eso es que es importante obtener toda la información, como les decía, de todas las tuberías que están soterradas en el área pública para evitar las conexiones cruzadas. Y cuando no se puedan eliminar esas conexiones cruzadas, por lo menos poder advertir que en este tramo hay una tubería a 80 centímetros, hay una tubería de agua potable para evitar su rotura, como lo mismo puede ocurrir con la de gas, con la eléctrica o la de teléfono. ¿Está bien? Por otro lado, nosotros debemos hacer un estudio para identificar a los usuarios de la red de distribución. Una de las cosas que yo les recomiendo a los estudiantes es que muchas veces cuando estamos haciendo un proyecto, pensamos que un proyecto solo lo vamos a poder hacer en un escritorio. Y eso es un error muy grave. Cuando uno va a hacer un proyecto de un área determinada, cualquiera que sea de alcantarillado, de agua potable, uno lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es recorrer todo el área del proyecto. ¿Para qué? Para tener idea de, en primer lugar, de la topografía, en segundo lugar, de la presencia de los futuros usuarios, identificar los futuros usuarios, o sea, ¿cuáles son nuestros usuarios? Los domicilios, pero también están los comercios, también están las instituciones y también están las industrias. Entonces, desde un escritorio nosotros no vamos a poder identificar esas cosas. Y para un proyectista es importante siempre hacer un recorrido y tener certeza de lo que encuentra, de manera tal que cuando usted mande las comisiones de campo, usted ya sabe lo que le debe traer. Y si faltara información, pues entonces antes que se vayan esas comisiones, usted indicarle, por favor, verifique bien, porque vamos a suponer, yo vi una industria y aquí usted no me está diciendo que hay industria. Entonces, por eso es que es muy importante
identificar los futuros usuarios de nuestra red de distribución. Por otro lado, es importante obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué actividad se dedican en la zona donde nosotros vamos a diseñar el proyecto? Y ustedes dirán, pero ¿y eso por qué es importante? Sí es importante, porque por ejemplo, si es una zona con puros centros comerciales, pues entonces tenemos que tomar en cuenta que uno de nuestros usuarios va a ser el comercio. Si es una zona de industrial, entonces tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a tener que dotar agua a las industrias y tenemos que afinar el API en cuanto a la cantidad de agua que le tenemos que entregar a esas industrias. Pero si es una zona agrícola, entonces tenemos que tener en cuenta el posible riesgo de que la población utilice nuestra agua potable que entregamos por la red para regar cultivos. Entonces debemos advertir a la población que esa agua que nosotros entregamos para la red no está destinada para el riego de cultivo. Una vez yo le hago siempre la historia, una vez yo fui a Valle Grande, que quería conocer Valle Grande, La Higuera, todas esas cosas, y estando ahí en Valle Grande, parece que me vio un estudiante que era alumno mío, así como son ustedes ahora, pero que su papá era el presidente de la cooperativa de Valle Grande en aquel entonces. Y bueno, no sé cómo el muchacho averiguó hasta el hotel en donde yo estaba. Y de ahí fue y me visitó su papá y me invitó a ir a la cooperativa, que quería conversar conmigo porque su hijo le había dicho que yo era su docente, que daba lo de agua y él tenía un problema en la cooperativa con el agua. Bueno, yo lo visité y me planteaba que en época de seca, sobre todo en época de estiaje, ellos tenían un problema muy grande en la cooperativa y es que no les alcanzaba el agua para satisfacer, o sea, para entregarle a la población, supuestamente. Y entonces yo le dije, pero ¿y por qué no le alcanza? ¿Acaso cuando le hicieron el proyecto no tuvieron en cuenta la población y eso? Y entonces me dijo, no, el problema no es ese. El problema es que aquí en las casas, en Valle Grande, la gente en el patio tiene sembradíos de frutos. Por ejemplo, tienen sembradíos de durazno, de ciruela, tienen sembradíos de frutilla. Y entonces ellos utilizan en época de seca el agua que nosotros le entregamos, han sacado acometidas para llevar el agua y poder regar sus cultivos. Entonces yo le decía lo que les estoy explicando a ustedes, que el agua que se entrega para dotar a la población es un agua que tiene un costo bastante elevado. ¿Por qué? Porque si no es potable, hay que potabilizarla. Entonces, y además hay que clorarla. Entonces, imagínense ustedes que yo produzca agua potable para riego cuando ellos no necesitan la calidad de agua potable para regar, y que eso no estaba contemplado dentro de el diseño de la cantidad de agua que se requiere para abastecer a la población. Y él me decía, ¿y qué hago? Bueno, lo primero que usted puede hacer es, puede convocar una asamblea de socios o sencillamente puede mandar folletos o volantines, entregarle con la factura donde usted le explique de que el agua que se entrega no es un agua para riego. Y bueno, usted mismo que tiene la experiencia, explicarle que hay familias que no están consumiendo agua, no le llega el agua por este y este y este motivo. Ya lo hemos hecho
y la gente hace caso omiso. Ah, bueno. Entonces lo otro que usted tiene que hacer es tocarle el bolsillo. ¿Cómo ustedes cobran el servicio de agua? Y él me dijo, no, una factura fija, cobramos, creo que me dijeron, cobramos 17 bolivianos, me acuerdo, en aquel momento por cada uno de los usuarios. Entonces ese es el problema. Lo mismo te consumen un cubo, tú le cobras 17 a que te consumen 50 cubos y le sigues cobrando 17. Eso es un error craso. Lo que tiene que hacer es establecer una tarifa escalonada como debe ser. O sea, para hasta 10 cubos, usted cobra, por decirle, vamos a suponer, 17 bolivianos. Pero ya de ahí, de 10 a 15 cubos, usted le aumenta la tarifa de manera tal que cuando él se pase de los 10 cubos y vaya aumentando su consumo, pues entonces le venga una factura grande y ya el otro mes lo piensa para gastar esa cantidad de agua. Eso es lo que usted debe hacer. Claro, lógicamente, siempre dándole, explicándole al usuario el por qué se hace eso y bueno, que lo más importante sería es que ellos pudieran entender el problema de que no pueden utilizar esa agua para regar grandes extensiones de terreno porque si no, no le va a alcanzar. ¿Está bien? Y lo mismo pasa, identificar si, por ejemplo, es una zona ganadera, bueno, pues también tomar en cuenta las actividades que se utilizan y sobre todo, pues lógicamente hay actividades que te pueden generar más o menos consumo de agua en el lugar. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna consulta, pues lógicamente estoy presto a contestársela. Disculpe, doctor, una duda, una Sí, consulta. Digamos que en nuestro proyecto ya hay un sistema de agua, hay que hacer una ampliación. Eh, por ejemplo, al recopilar los datos, el INE no tiene nada actualizado. Ya debe nosotros también ya recopilar todos estos datos. no. A ver, yo te explico. El INE, la información que uno tiene que buscar del INE es la población actual y el índice de crecimiento. Evidentemente que el INE es importantísimo que el INE tenga actualizados sus datos. Normalmente, los censos poblacionales, que es la pelea tan grande que hay ahora, ¿no? El reclamo que hay, los censos se realizan no solo en Bolivia, es a nivel internacional. El censo se realiza cada 10 años. Es la fecha tope para realizar un censo. Entonces, el INE, dentro de esos 10 años, él, vamos a suponer, hace el año 2000, 2010, hizo censo, aquí se hizo creo que en el 2012, creo, 2011, pero bueno, supongamos que se respetan los 10 años. Se hizo el censo en el 2010. Entonces, él te proyecta, partiendo de la población actual que tiene en el 2010 y la tasa de crecimiento que él obtuvo, te proyecta los otros 9 años. Sería 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 17, 18 y 19. Ya en el 2020, él tiene que volver a actualizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un nuevo censo. Porque la tasa de crecimiento poblacional es muy variable. Entonces, cada 10 años hay que rectificar esa tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque si no te lleva a estimaciones de poblaciones que son irreales. ¿Me entienden? Y entonces el INE siempre te va a dar el estimado de la población. Solo que, bueno, el problema más grande que tiene el INE es que cuando no lo hace cada 10 años, a partir del año 10, 11, 12, en que no se tenga el INE,
pues lógicamente la información tiene mayor probabilidad de error que si está enmarcada dentro de los 10 años. ¿Me entiendes? Pero siempre te va a dar un valor proyectado. No sé si me entendiste. Muy bien, doctor. Y otra consultita. Digamos que nuestro proyecto está financiado por GPS. Igual el tema del censo se encarga el INE o esta misma se encarga de hacer todo ese trabajo. Porque en un proyecto por San Miguel que estaba financiado por FPS, tengo entendido del INE no tocaba nada de eso, todo el tema social se encargaban ellos con la empresa constructora. El tema de socializar con cada vecino, porque era una fase, en una segunda fase, una ampliación del pueblo, y FPS se encargaba de socializar con cada uno de los beneficiados, de los nuevos beneficiados, y hacían lista y todo eso, por dónde va a pasar la tubería, y ya la empresa tenía que trabajar con esos datos. A Ya que ver, uno es el puede- FPS, se llama FPS. Eh, Mira, el INE no trabaja nada con los municipios para un proyecto. El INE, lo único que hace el INE es darte los datos de la población, de la tasa de crecimiento, eh, a los efectos de un proyecto de agua potable, ¿no? Eso es lo único que te hace el INE, suministrarte esa información. Ya el procesamiento de esa información para tu proyecto lo hace la empresa que va a hacer el diseño. ¿Está claro? Ahora, los proyectos, los proyectos que hace el FPS lo único que te hace es que te contrata a la empresa que te va a hacer el proyecto y te contrata probablemente a la empresa que te va a ejecutar el proyecto si es que los fondos están siendo canalizados por ellos. ¿Me entiendes? Pero normalmente el proyecto, el que se encarga de realizar todo lo que es el proyecto, el área de cobertura, bueno, el área de cobertura puede ser que te la defina el FPS de acuerdo a los requisitos sobre todo los recursos económicos que tenga, pero en coordinación en este caso con la municipalidad, con la alcaldía de la zona. Pero el proyectista es el que se encarga de hacer el proyecto como tal. Eso sería. No sé si tienes alguna duda, pregúntame. Doctor, buenas tardes. En el tema de las fuentes subterráneas, o sea, los pozos, ¿cómo se cuantifica la cantidad de agua que va a brindar dicho pozo? Eh, Se cuantifica de la siguiente manera. Normalmente se perfora un pozo. Uno perfora un pozo. Y el que te perfora el pozo te hace lo que se llama la prueba de bombeo, que es la prueba hidráulica del pozo. Ellos perforan un pozo, colocan un equipo de bombeo y empiezan a bombear agua. Vamos a suponer, empiezan a botar 5 litros. Y entonces ven la recuperación que tiene ese pozo. Si el pozo, cuando usted bombeó durante 5 horas, bajó por decirle 15 centímetros o 5 centímetros, y cuando usted lo deja en reposo, él se recupera de nuevo, entonces quiere decir que le puede sacar 5 litros. Ahora, cuando hace la prueba de bombeo, que bombea y baja el nivel, vamos a suponer 10 centímetros, y el pozo cuando se recupera en vez de 10, se recupera 4 centímetros, o sea que ya hay una diferencia de 6, quiere decir que no le puede sacar esa cantidad de agua. ¿Por qué? Porque es mayor que la que ingresa a pozo. Entonces, eso son unas pruebas hidráulicas que hacen las empresas que perforan los pozos para saber cuál es la capacidad de extracción de agua de ese pozo, el caudal que se le puede extraer. El caudal que tú le puedes extraer es un caudal que tiene que ser menor
que puede generar que no se pueda recuperar el pozo con ese caudal que tú le saques. Cuando tú sacas más caudal que ingresa, entonces los niveles van a empezar a bajar, a descender y nunca se van a recuperar. Ahora, cuando tú le sacas un caudal que es menor o igual que el que ingresa, siempre los niveles se van a recuperar. ¿Está claro? Entonces eso es importante porque si no vas a secar la fuente, vas a secar el acuífero. Nunca se le puede sacar a un acuífero más agua que la que se le incorpora al acuífero. Y eso se hace con las pruebas hidráulicas que hacen los que te perforan el pozo. Ellos son los que te dicen, este pozo le puedes colocar una bomba de 5 litros o de 10 litros, le puedes sacar 10 litros. No le puedes sacar más porque si no, no hay recuperación del pozo y a la larga vas a secarlo, la fuente. ¿Entendiste? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No hay duda? Bueno, si no hay duda, entonces nos vemos. Doctor, Sí, disculpe, usted nos había dicho sobre la carta de alumno libre para poder asistir solo a los exámenes. Le comento que presenté mi carta al director de carrera. Me comunica que la última palabra la tendría usted si es que me acepta o no como alumno libre. De todas maneras, me dijo que le consulte y que ellos también le van a mandar una carta pidiéndole, digamos, pero lo mira, dejan todo en sus manos. el jefe de carrera es la persona que está autorizada para otorgarle sí o no al alumno libre. Y yo como profesor, lo que acato es lo que decide el jefe de carrera porque eres mi superior. Entonces, si él le dice que sí, que no tiene problema de que usted sea alumna libre, yo tampoco tengo objeción. Y eso le comenté que usted no me había dicho que él tiene la última palabra, pero él me dijo que él no puede obligarlo a usted que acepte sus órdenes. Así que coméntele con usted, de todas maneras le vamos a mandar una carta, pero él no la va a firmar, dijo, hasta que usted me No, acepte. dile que sí, que yo no tengo problema en eso. Ahora, lo que sí tienes tú que tener la responsabilidad de velar cuándo son los exámenes, de prepararte para el examen, etcétera. Porque lo que no puede pasar es que yo tome examen, vamos a suponer el lunes, y tú me digas, ay, yo no me enteré. ¿Está No, bien? ingeniero, tengo por suerte compañeros que me pueden comunicar y estén en el grupo Listo. también. Que te comuniquen con tiempo para que puedas prepararte bien. Pero yo no tengo inconveniente en eso. Para mí no es un problema. Dile que no, que yo no tengo inconveniente. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Gracias.